síntomas, por ejemplo, paracetamol si tiene fiebre, y no tomar antibióticos. Entonces, la parte muy importante es no automedicarse cuando empiezan los síntomas antes de que aparezcan el salpullido o las ronchitas. Una vez que aparecen las ronchitas o salpullido, sabemos que dura 4 días ese exantema y al cabo de 4 días se quita. Y la mayor parte de los casos que tienen sarampión se curan. Entonces no requieren más que tomar algo para controlar sus síntomas. Solamente aquellos casos que tienen alguna complicación faríngea o en el oído son aquellos que necesitan un antibiótico. Eso es en lo que se refiere al tratamiento del sarampión en sí mismo, y también recordar que es altamente contagioso. Entonces, la única manera de controlar el sarampión para lograr su disminución es precisamente con la vacunación. Y venimos insistiendo en que la vacunación es la medida más importante para lograr controlar el brote de sarampión. Déjenme mostrarles un ejemplo. Somos 133 millones de mexicanas y mexicanos. Hemos tenido hasta el momento 9,074 casos totales de sarampión entre el 2025 y el 2026. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la estrategia de vacunación está funcionando, porque si no tuviéramos la protección de la vacunación y siendo este un virus tan altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados por sarampión. Y lo que tenemos es 9,074 casos totales de sarampión. Eso quiere decir, si uno lo traduce en números, es que tenemos una tasa de que por cada 100,000 habitantes tenemos 6,7 casos acumulados de sarampión. Pero insisto, el mensaje es que la vacunación, como espero mostrarles, es la manera de controlar el brote de sarampión. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque la vacunación no nada más protege a las personas, sino que incluso si estuviera en un periodo de incubación el sarampión, evita la enfermedad grave. Pero además nos ayuda a reducir la tasa de contagios y detiene la transmisión. ¿Cómo se detiene la transmisión? Haciendo que cada vez más ese virus deje de contagiar, en vez de 18, pase a contagiar a 16, pase a contagiar a 10 personas. Es decir, bajar la tasa de transmisión del virus, y eso se logra con la vacunación. La siguiente, por favor. El primer brote de sarampión en esta ocasión ocurrió en Chihuahua en febrero de 2025. Hay una característica que es muy importante mencionar. El 90% de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado. Y eso es la importancia que tiene precisamente la vacunación. La siguiente, por favor. Vean, llegamos incluso a tener 500 casos de sarampión en Chihuahua en un día, y se fueron acumulando más de 4,000 casos, pero pueden ver que con la aplicación de 1,8 millones de vacunas logramos abatir el brote en sarampión en Chihuahua. En la actualidad no tenemos más que ocasionalmente un caso que se presenta de sarampión en Chihuahua, pero ya se logró abatir el brote. Ese es lo que hace la vacunación. Y la parte muy importante que quisiera también dejar en claro es que el 49% de los casos que hemos tenido en este brote de sarampión ocurrieron precisamente en Chihuahua. Y esa fue la manera en que se logró controlar este brote. La siguiente, por favor. En la actualidad, entre los casos que han ocurrido este año,
tenemos otras entidades que tienen un número significativo de transmisión de sarampión. Son 7 estados: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México. En el lado derecho, donde dice tasa por 100,000 habitantes, es el reflejo de cómo se va transmitiendo el virus y lo que vamos a tratar, no tratar, sino a reducir completamente con la vacunación. Entonces, por ejemplo, ven, Colima tiene 6.5 y un menor número de casos, pero el virus se está transmitiendo en esa entidad. Es muy importante mencionar que de las 32 entidades federativas, 24 tienen menos de 100 casos acumulados en todo el año del 2025 o 2026. Entonces, el sarampión ocurre en brotes, ocurre en regiones, ocurre en algunas jurisdicciones, y ahí es donde escucharán dentro de unos momentos la estrategia nacional para controlar los brotes de sarampión. El mensaje es: tenemos vacunas, tenemos bien identificados dónde están ocurriendo los brotes para intensificar la campaña de vacunación que a continuación les mencionará el doctor Ramiro López Elizalde. Ramiro. Yo creo que es importante decir que la mayoría de la población está vacunada. Sí, un hecho muy importante antes de pasar a que el doctor Ramiro presente los grupos es que la gran parte de la población mexicana ya está vacunada. Ya un número muy significativo, y eso es lo que nos está permitiendo controlar el brote. Si no hubiéramos tenido a la población vacunada, la eliminación que se logró en Chihuahua y que se está logrando en estas 7 entidades federativas no estaría ocurriendo. Gracias. Bueno, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Vean la estrategia para contener el sarampión, desde luego, es vacunarse. Esta estrategia está aprobada en México y en el mundo por expertas y expertos en el tema. Hemos tenido el acompañamiento técnico y también por parte de la OPS y la OMS, que son organizaciones, como ustedes saben, dedicadas a guardar la salud pública de todas las personas. Incluso nos han acompañado a los estados, a territorio, para verificar y estar con nosotros y de alguna manera que sepan que se está teniendo éxito en la estrategia. Cuando se detecta un caso sospechoso, activamos de inmediato un cerco vacunal. ¿Qué quiere decir esto? Inmunizamos, se vacuna hasta 25 manzanas alrededor. Si existen muchos casos, hacemos un barrido vacunal, es decir, más intenso, vacunando casa por casa para cortar la transmisión. Hoy contamos, como ven ahí, con 28 millones de dosis disponibles, listas para aplicarse de inmediato. Esto es adicional a las 14.3 millones de vacunas que ya hemos aplicado en el 2025 y 2026. Para que dimensionemos, en un año normal, sin brote, México aplicaba entre 5 y 6 millones de vacunas contra sarampión. La conclusión es que, para tranquilidad de todas y todos, tenemos las suficientes vacunas para proteger a la población. Siguiente, por favor. Nuestro grupo prioritario son las niñas y los niños entre 6 meses y 12 años, ya que representan la población más vulnerable ante el sarampión. Hacemos un llamado a la población. Si una niña o un niño no ha recibido ninguna dosis o solo recibió una y ya pasaron, por ejemplo, 6 meses, debe llevarse a vacunar.
Estamos habilitando más de 21,000 centros de salud en todo el país para garantizar el acceso, para tranquilidad de las familias. Si tu hijo o hija ya tiene sus dosis, sus 2 dosis, está protegido, no necesita un refuerzo adicional. Y nuevamente, pero si tu hija o hijo no tiene su esquema completo de vacunación, o si tienes dudas o no encuentras su cartilla, llévalo a vacunarse. ¿Me da la siguiente, por favor? Estamos viendo contagios en personas jóvenes y adultos que no completaron su esquema en el pasado. Por eso, en las entidades con mayor incidencia, estamos vacunando a personas de 13 a 49 años que no recibieron vacuna o no completaron su segunda dosis. Por eso, en las entidades con mayor incidencia, que ya comentó el señor secretario de Salud, el objetivo es recuperar las coberturas y cortar la cadena de transmisión al vacunar a esta población de 13 a 49 años. Esta estrategia se implementará primero en los estados con mayor número de casos y continuará de manera gradual en todo el país. Y recordarte nuevamente, si ya cuentas con tus 2 dosis, estás protegida, protegido y no necesitas refuerzo. Además de tener vacunas suficientes, me da la siguiente, por favor. Estamos informando a dónde acudir a vacunarse. Diseñamos una plataforma llamada dondemevacuno.salud.gov.mx y ahí pueden seleccionar el estado, municipio y grupo de edad y consultar los más de 21,000 puntos de vacunación en todo el país. La plataforma muestra días, horarios y ubicación precisa, incluso con enlace directo a mapas desde un celular. Es práctica y se está actualizando permanentemente con la información que reportan las instituciones como el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE y las Secretarías de Salud de los estados. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Respecto a los temas de la cobertura de vacunación que ya se ha escuchado y que afortunadamente hay muy buena cobertura de la población en general, creímos importante presentar estos resultados. Estos resultados son de la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, una encuesta que se realiza desde hace muchos años por la Secretaría de Salud a través del Instituto Nacional de Salud Pública. Es una encuesta continua. Los resultados que se presentan en este momento son de 12,000 visitas casa por casa, se hacen cuestionarios, pero a un grupo de personas, de más de 3,000 personas, se les toma una muestra de sangre. Con esa muestra de sangre se pueden ver la protección que tienen, la inmunidad que tienen por esquemas de vacunación. Entonces, la presencia de anticuerpos por grupos de edad nos hablan de cómo está protegida la población para enfermedades. En este caso, son los resultados específicos sobre sarampión. Entonces, ¿qué podemos ver? Los niños, niñas que están entre los 0 y 7 años y hasta los 8 y 10 años, es decir, el primer grupo de edad, me voy a pasar de este lado, si me prestas tantito el micrófono. Muchas gracias. Este grupo de edad, que son los más pequeñitos, tienen coberturas de vacunación de entre 82 y 83%. Ahora, cuando vamos creciendo en los grupos de edad, la muestra que se hizo con los datos de la cero prevalencia demuestran que entre 11 y 15 años va bajando la cobertura de vacunación. Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere esto. 78% para este grupo de edad. Aquí este grupo de edad, lo que hemos estado estudiando y que hay también mucha literatura que sostiene este argumento, es que recordemos que la vacuna se pone al año.
¿no? A los 12 meses de nacido, las mamás, los papás llevan a los bebés a poner la primera dosis. Y durante muchos años, desde 1990 hasta el año 2021 y 22, la segunda dosis, el refuerzo, se ponía a los 6 años de edad, porque incluso durante algún tiempo era un requisito llevar la cartilla de vacunación para la inscripción a la primaria, por eso eran los 6 años de edad. Sin embargo, en ese periodo del año a los 6 años había mucha deserción, se iban perdiendo coberturas para la segunda dosis. Por eso lo que queríamos ver es, bueno, ¿a quién le hubiera tocado? ¿En qué gobierno se debió haber puesto esa segunda dosis, en donde sí hubo coberturas, pero no las registradas internacionalmente? Y ahora explicamos también cómo es el nuevo esquema. Entonces, de 16 a 20 años, la cobertura es del 68%. La segunda dosis se debe haber aplicado justamente entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Calderón. Y luego en este grupo de 55% de cobertura, que son las personas que tienen entre 21 y 25 años, su segunda dosis debió haber ocurrido justamente entre el 2006 y el 2012, el gobierno de Felipe Calderón. Y después este grupo de 47% de cobertura entre 26 y 30 años, la segunda dosis se debió haber aplicado justamente en el gobierno de Vicente Fox entre el 2001, digamos, que es el año completo, y el 2006, y finalmente esta cobertura del 50%, que corresponde una parte al gobierno de Fox, otra parte al gobierno de Zedillo. Hacia atrás, si nos fuéramos hacia atrás, las coberturas a mayor edad son más altas, entre otras cosas porque antes había más circulación de la propia enfermedad. Entonces, pues había una protección natural cuando el virus está circulando más. Ahora, una cosa importante, desde el 2021, para evitar estas deserciones que pasan entre el año y los 6 años, se implementó un nuevo esquema. Por eso ahora, en el programa de vacunación universal, la vacunación es al año y 6 meses después, es decir, al año y medio de edad de las niñas y los niños más pequeñitos, que afortunadamente son los más protegidos. Algo importante es que la primera dosis protege muy bien, o sea, la primera dosis es una buena cobertura hasta el 93, 95%, pero la segunda dosis es la que nos da una inmunidad hasta el 99% y la de largo plazo. Por eso una persona que quizás solo se puso una dosis y después en estos periodos ya no se puso la segunda, pues tiene un menor nivel de protección, y por eso es el enfoque ahora en adultos mayores, en este grupo de población que ahora es el que se está buscando vacunar masivamente, obviamente continuando con el esquema regular. Y finalmente, Presidenta, recientemente, el año pasado, se publicó un estudio que los vamos a circular de la revista Vaccine, que es quizá la autoridad en materia de vacunación, y utilizaron los datos de este estudio del ENSANUD, de la seroprevalencia, y lo que terminan diciendo es justamente que las posibilidades de que hubiera un brote en adultos jóvenes responde a la baja cobertura de segundas dosis en años anteriores. Entonces, por eso es importante que todos estemos atentos a los llamados a la vacunación. Muchas gracias. Gracias. A ver, vamos a dar el mensaje muy claro. Número 1, la mayor parte de las mexicanas y mexicanos está vacunado. Eso es muy importante. Número 2, antes, cuando mis hijos eran chicos, hasta los niños que tienen más o menos 10 años, se pedía, o el esquema de vacunación que orientaba Secretaría de Salud, es que la primera vacuna del sarampión, que viene en general en triple, así le llaman, o vienen más vacunas incluso, que se vacuna para varios virus, no solamente para el sarampión, se ponía al año, y la segunda dosis, porque es muy importante que haya segunda dosis, se ponía a los 6 años. Así era la indicación. A partir del 2021, ¿es así?, cambia la orientación. Se dice, la primera vacuna al año y la segunda vacuna a los 18 meses, al año y medio. ¿Por qué?
Porque lo que empezó a ocurrir es que la segunda vacuna a los 6 años ya no la ponían necesariamente. Entonces, debido a todos los estudios, se dijo, después de 6 meses, la segunda vacunación. La mayoría de las niñas y niños en nuestro país y los adultos están vacunados. Eso es muy importante. Ahora, como se ha visto que hay un brote de sarampión, primero hay que guardar la calma, porque si no, se genera pues una idea de que estamos frente a una terrible circunstancia. Entonces hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias. Segundo, hoy vamos a tener una reunión a las 12 del día con los gobernadores o secretarios de salud, pues para que haya la misma información en todos lados y que no haya problema de que en un lado se dice una cosa, en otro lado otra, porque este no es un asunto político, es un asunto de que todos demos la misma información a todos lados. Entonces, ¿cuál es la estrategia para fortalecer la vacunación? Bueno, primero, las niñas y los niños, es lo primero, porque son los que, si no están vacunados, pueden llegar a enfermarse con mayor gravedad. Entonces, todas las niñas y niños del país que no se han vacunado, o sea, que no tienen sus 2 esquemas de vacunación, la orientación es la siguiente. Desde los 6 meses ahora es lo que dicen los médicos, para poder proteger mejor. No se puede poner antes porque pues, puede tener efectos en el bebé, pero desde los 6 meses hasta los 12 años, si no han recibido su primera dosis, acudan al centro de salud a vacunarse. Si ya recibieron su primera dosis hace por lo menos 6 meses y no han recibido la segunda, también acudan a vacunarse a los centros de salud. Esa es la orientación general. Hay 28 millones de vacunas que son suficientes, incluso nos van a sobrar porque la mayoría de esos niños ya recibieron su doble esquema, sobre todo los que tienen pues 2 años en adelante. Pero en general, a todas las mamás y papás, si no han recibido sus hijos, si ya recibieron sus 2 dosis, no se preocupen. Si no las han recibido, la primera dosis, acudan a su centro de salud a vacunarse. Si solamente recibieron su primera dosis hace 6 meses, ya pueden recibir la segunda y pueden ir a vacunarse. Esto es de los 6 meses a los 12 años. Como hay estados en donde hay mayor brote, pues también se va a vacunar adultos de 13, jóvenes de 13 hasta los 49 años. Y ahí la orientación pues es que sigan las indicaciones de las secretarías de salud de sus estados, porque en algunos lugares se están poniendo en otros lugares además de los centros de salud. Por lo pronto nosotros garantizamos que están en el IMSS, en el IMSS Bienestar, en el ISSSTE y en todos los centros de salud que no están en el IMSS Bienestar en los estados. Hay 28 millones de vacunas y estamos con una estrategia de distribución adecuada. Ese es el mensaje. Ahora, no sé si quieran mencionar algo del cubrebocas, porque en varios estados están pidiendo que se use el cubrebocas. El contagio es por, igual, si se tose, se queda en... Entonces el cubrebocas puede funcionar, pero es importante que si ya tienen sus 2 dosis de vacunación, pues pueden utilizar el cubrebocas, pero realmente están protegidos. Si les llega a dar la enfermedad, pues será muy leve porque ya tienen la protección. Entonces es muy importante que todos estemos en la misma. Hoy hay reunión con los gobernadores para que toda la información en todo el país sea exactamente la misma. Si se requirieran más vacunas, ya estamos en contacto con los fabricantes y también con la OPS para poder adquirir más vacunas. Entonces, para que todos estemos tranquilos y en todo el país vamos a buscar que la información sea igual. Ayer hablamos con el secretario de Educación para que haya carteles e información en las escuelas para que se pueda conocer esta situación del sarampión. Entonces, una sola estrategia en todo el país. Quien ya está vacunado, no se preocupe. Quien no está vacunado, principalmente niñas y niños, hay que irse a vacunar a los centros de salud.
¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Muy bien. Bueno, si quieren vamos al enlace de los dos lugares donde se están entregando casas y luego pasamos a las preguntas. Lo que quieran. Sí. Queridísima presidenta, nuevamente nuestro agradecimiento desde Sonora. Su política